Bueno, ya está el introito. Sí, este compendio de poemas o algo parecido que vamos a disfrutar hoy está hecho para mayores de 18 años, no hay aquí ningún menor, ¿no? Vale. Sí, ya hemos todos menores. Vale. Y para gente que no sea muy delicada. Bien, ¿no? ¿Estamos curtiditos y curtiditas? Sí, ya está. Vale. Pues una vez que sabemos que estamos curtidos, curtidas, que tienen ganas de empezar, pues nada, para adelante. Muchas gracias a todos por venir. Pues muchas gracias a todos los que habéis venido, algunos de bien lejos. Y espero, como decía, antes de que me interrumpieran, que vamos a ver si pasamos un rato entretenido. Poesía y humor, pone ahí. Los poetas, esto es bien sabido, son sosos. Sosos. Siempre están que si la vida, que si la muerte, el amor, las nubes, las mariposas. Andan con angustia vital, con el corazón en un puño, y no hay forma de que bajen del Parnaso, que den plantón a las musas y se distraigan entre las gentes de a pie y sin pájaros en la cabeza. Afortunadamente, como en todo hay excepciones, nunca falta un poema roto para este descosido del áspero mundo y su circunstancia donde estamos a cual cuello y tarquín al culo, que decía tu madre. Así que, celebrando la llegada de la primavera, que no es mala excusa, he preparado un puñado de poemas excepcionales. Pero excepcionales no porque sean maravillosos, sino porque son la excepción, difíciles de encontrar, como seta apetitosa entre zarza pinchuda. Menos mal que hay unos cuantos poetas que a veces sacan los pies del plato y sin perder la enjundia, el buen contenido, la sagacidad y hasta el sentido de lo profundo, se esfuerzan por divertirnos a la par que nos instruyen. Vamos a verlos, a oírlos. Me he permitido hacer de telonero de estos próceres conspicuos amos del lenguaje y la intención, y para ello he dado en parafrasear y exponeros al grande Gustavo Adolfo. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, estaba la plancha. Cuántas camisas que da pena verlas, y los pantalones que no tienen raya. Cuántas sábanas hechas un gurruño habrás vuelto a poner en la cama. Ay, pensé, cuántas veces la arruga me has dicho que es bella. Me engañas. Cualquier día te pego un berrido y un coño, levántate y plancha. La principal dificultad de intentar dar una vuelta por la historia de la poesía festiva o cómica es que si nos remontamos muy atrás no entendemos ni papa. Entre los palabras arcaicos y los personajes que salen y que se olvidaron siglos A, esos poemas nos suenan a chino. Ejemplo de ello es el gran Marcial. No el Marcial de Marcial, tú eres el más grande. Me refiero a Marco Valerio Marcial, que nació en Calatayud, cuando todavía se llamaba Bilbilis, y que era muy famoso en Roma por insultar en buen latín a muchos romanos. Pero ahora no nos sirven sus poemas, no los comprendemos, caducado. Pero fue el inventor de una expresión que ha durado milenios. Él fue el primero que lo escribió, el primero que lo puso negro sobre blanco, esa expresión de pedicatus habite futue, que traducido viene a decir ande y vete a tomar por. De lo más inteligible que podemos encontrar se halla ya en el siglo de oro,
en el que los más famosos se entretenían con juguetes cómicos, como este de don Luis de Góngora y Argote, que tituló ¿Quién quiere un juguete? ¿Quién quiere un juguete? No lo vendo por travieso, ni porque a nadie ofende. Es alegre y juguetón, y por las niñas se pierde. Niñas, guardaos de enojarle, que vive Dios que arremete, y cuando estéis más seguras, pues vuestros postigos entre, que ni hiere, ni mata, ni pica, ni muerde. Es alegre a todas horas, y amanece o no amanece. Hay vecina que daría cuanto tiene por tenerle, porque le conoce ya y porque son más de 7 las noches que por pecar ha amanecido a la muerte, que ni hiere, ni mata, ni pica, ni muerde. Es su condición tan noble que cuanto más furia tiene, las niñas juegan con él al juego del esconderse. A mí me daba Juanilla, la esposa de Antón Llorente, 1 hora de descanso por un palmo del juguete que ni hiere, ni mata, ni pica, ni muerde. Este, y Cervantes, y Lope, y Quevedo, solían andar a la greña, aunque a veces se decían cosas bonitas, solían estar enfurruñados y se insultaban. Eso sí, muy cultamente. Otras, como lo que veremos a continuación, oiremos, se contestaban. Como son y como sois, no hay más que miraros, gente intelectual. Os sabréis de memoria aquel famoso soneto de Lope, desmayarse, atreverse. Os lo voy a recordar porque viene a cuento y luego seguimos. Lope de Vega y Carpio. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Pero se ve que don Paco oyólo esto y se dijo, voy a darle justa réplica, que este blandengue de Lope se entere de lo que vale un peine. Y le contestó de aquella manera don Francisco Gómez de Quevedo y Santibáñez Villegas. Rogarla, desdeñarme, amarla, seguirla, defenderse, asirla, airarse, querer y no querer, dejar tocarse y a persuasiones mil mostrarse firme, tenerla bien, probar a desasirse, luchar entre sus brazos y enojarse, besarla a su pesar y ella agraviarse, probar y no poder a despedirme, decirme agravios, reprenderme el gusto y, en fin, a beaterías de mi prisa, dejar el ceño, no mostrar disgusto, consentir que la aparte la camisa, hallarlo limpio y encajarlo justo. Esto es amor y lo demás es risa. Porque don Paco no tenía pelos en la lengua, ni se cortaba a la hora de explicar cómo veía él las relaciones con las damas. Observar, porque según él hay distintos gustos en el amor. El vulgo comúnmente se aficiona a la que sabe que es doncella y moza, porque así le parece al que la goza
que la coge la flor de su persona. Yo para mí más quiero una matrona que con 1000 artificios se remoza y por gozar de aquel que la retoza, una hora de la noche no perdona. La doncella nunca hace de su parte cuando la gozan, cosa que aproveche, ni se mueve, ni da los dulces besos, mas la otra lo hace de tal arte y amores os dirá, que en miel y leche convierte la medula de los huesos. Y si aún teníais dudas al respecto, en este otro problema, el siguiente lo deja bien claro. Nada de romanticismo, todo se reduce a lo meramente físico y date con un canto en los dientes. Este poema se titula Piojos cría el cabello más dorado. Piojos cría el cabello más dorado. Legañas hace el ojo más vistoso y en la nariz del rostro más hermoso el moco verdinegro está encerrado. El labio del clavel más encarnado tal vez revuelta, mustio y asqueroso. Y la mano más blanca es muy forzoso que al culo de su dueña haya llegado. El mejor coño de este mundo mea, y a 2 dedos del cielo vive y mora. Caga el más limpio culo mierda pura, a la hermosa le baja y a la fea. Este es el muladar que os enamora, cágome en el amor y en la hermosura. Y dejamos atrás el siglo de oro y sus literatos cachondos y nos vamos en busca de otro de igual condición. Un noble intelectual del siglo XVIII, a quien todos conocemos, todos hemos oído, leído, por sus educativas fábulas morales. Suyas son La cigarra y la hormiga, La gallina de los huevos de oro, La lechera, aquella que soñaba con riquezas y se le cayó la lechera, y es cuando dice aquella de tuve futue, La zorra y las uvas, o aquella de quien le pone el cascabel al gato. Todo ello muy edificante, muy para niños. Pero tenía una cara B y escribía librillos prohibidos que circulaban bajo mano, como su Jardín de Venus, en el que las fábulas eran picantes y no morales, como esta, de Félix María de Samaniego, La fregona. Esto igual era negro y la chica se llamaba Balay. Estaba una fregona por enero metida hasta los muslos en el río, lavando paños con donaire y brío, y 1000 necios trayendo al retortero. Un cierto conde, alegre y placentero, la pregunta por gracia, ¿tienes frío? Respondió la fregona, señor mío, siempre llevo conmigo yo un brasero. El conde, que era astuto y supo dónde, la dijo, haciendo rueda como un pavo, que le encendiera un cirio que traía. Y dijo entonces la fregona al conde, alzándose las faldas hasta el cabo, pues sople ese tizón, pues señoría. Nos vamos al año 1895 a escuchar a Luis Fernández Valdés, Ludi. Este era tío abuelo de Francisco Álvarez Cascos, que fue ministro de Fomento del Chapapote. Este Ludi, que así firmaba en los periódicos asturianos, donde era archifamoso, es el autor del libro Un kilo de versos, del que he traído aquí este, que es una imitación de aquel del conde Sisebuto, aquel de
4 leguas de Pinto y 30 de Marmorejo. Esta es una invitación. Y este se titula El Castillo Sangriento. Hoy, bueno, me he equivocado y he copiado la traducción al italiano. Bueno, menos mal que el italiano se entiende, ¿verdad? Sí. El castillo, no, el castello sangriento. Tragedia desarrollata en el ruinoso castello del barón de Centemata. Si no è vera, è veritata, che m'arranquen un capello. Tras morisca ventaneta, col de semblante contenti, a primorosa Giulietta murmura una canzoneta che marcia en alas del vienti. Es sua voce melodiosa, qual la campana de Huesca, è gentile, candorosa, è más fresca que una rosa. Quizás demasiado fresca. Digo fresca y es verdad, perché l'icera del rope e alla finestra asomate y está pelando patate con un sable de la trope. A bordo d'una barqueta llega un mancebi elegante, vestidato de etiqueta, con gorra de sportman, guanti e gabani con faldeta. Fumando brevas a plasti, fragua algún plane siniestri, perché alla paloma casti le hace con el ojo diestri la seña de las devasti. La joven enamorata le arroja una escalinata fabricata con cordeli e per ella le donzelli como un felini esquilata. Le padre, che era un Nerone, osservò l'operazione desde un huerti exuberanti, donde tiene plantaciones de pimentone picanti. Aparte del pimentone, cultivaba le melone, la favi, le remolacci, le ciuffi, le macarrone e le turrón de virlaci. Presto le gran cavalieri de su onore se ricorda, e trepando per la corda sube alle piso primeri, llevando una stacchi gorda. Le burlato personace da uno grito de corace al ver que la sua figlia vile está con furia salvace abrazando a un zascandile. Altamente incomodati, les apunta sin pietati con una vieja scopeti per profonare il respetti de un lugar tan sacrati. Sona una detonazione e una descarga certera atraviesa le pulmone del galán e la pendone. Fue una morte de primera. Furiosi, desesperati y con el juicio incompleti, le escritura el esqueleti poniendo el uno en tomati y al otro de vinagreti. Abre luego le balcone y se tiri en direzione vertical sobre un peñaschi, quedando allí le varone como un centolli sin caschi. Todos los astros del cielo se tiñeron de escarlata. Desde entonces, no es camelo, non s'abrió más le castello del varón de Centemata. Jorge Llopis, alguno le sonará, alguno lo habrá leído, visto, fue uno de los pilares en los que se asentó la codorniz. ¿Os acordáis de la codorniz? Que muchos recordamos con agrado. Uno de los mejores humoristas de nuestra posguerra, comediógrafo y autor de 2 espléndidos libros de poesía festiva, sin duda los mejor escritos sobre el género, como son Las 1000 peores poesías de la lengua castellana y La rebelión de las musas. Os traigo un par de ejemplos. El primer poema se titula El más y el menos. El hombre no es perfecto y peca por exceso o por defecto. Esta fábula a punto viene a explicar la enjundia del asunto. A Paco Taravilla le crecía muy poco la perilla. En cambio, a Ernesto Sosa
le crecía una barba muy frondosa. Uno se despepita porque dice que la tiene un poco larga y el otro se abotarga porque dice que la tiene muy cortita. Moraleja, allá va. Corta, larga, escultórica o deforme, sea así, sea asá, cada cual con la suya se conforme. La barba, claro está. Este Llopis escribía parodias de autores y géneros poéticos. La siguiente es un romance clásico medieval. El romance de Rosa Frita. Rosa Frita, Rosa Frita. Rosa Frita, Rosa Frita, la de la fermosa cara, la del airoso corpiño, que de tan colmado estalla, la que las caderas mueve de tal guisa, que al miralla perdieron la su chaveta los 12 pares de Francia. Rosa Frita, si quisiérades, abriríasme tu estancia, guardada por 11 dueñas, con cucuruchos de rafia. Si quisiérades, podrías dexar la puerta entornada, y yo pasaría dentro. Non para cosa malsana, nin puerca, nin indecente, que proponerlo no os haga, sino para que los dos nos metamos en la cama. Escuchando estas razones tan corteses y tan castas, ansí dixo Rosa Frita, bien oiréis lo que parlaba. Ven esta noche, Bandolfo, que abriréte una ventana por la que podrás pasar si antes no te descalabres. Mas no olvides, doncel, que yo estoy ya maridada con don Lope, Gil y Puertas, que aunque fuese a Tierra Santa, puede volverse de pronto y figúrate qué cara va a poner si nos sorprende con las manos en la masa. Mis dueñas, no te preocupen, que les daré una tisana, que la santa de mi madre usó muchísimo en casa, que si en la color parece cocción de tomillo y salvia, te la tomas y las tripas se te hacen mermelada. Estaban folgando juntos el galán y la su dama cuando cascos de caballo en el castillo sonaban. ¿A qué se trote, mancebo? Dice Rosa Frita, muy blanca. Es el trote de mi esposo, que entre mí lo adivinara. Ya subía el caballero por escaleras y rampas, y al llegar a su aposento, estas palabras fablaba. ¿Qué hacen las 11 dueñas, muertas y despanzurradas? Murieron de sopetón, pues picóles la tarántula. ¿Qué hacen esos calzones de varón sobre mi cama? Son un precioso presente que os manda el rey de Navarra. ¡Vive Dios, que están rompidos! Es que usolos el monarca y entre Pinto y Valdemoro le clavaron una lanza. ¿Y de quién son esos pies que asoman entre las sábanas? Del postillón que ha venido a repartir unas cartas. Y las reparte desnudo, cual su madre le alumbrara. En verano nada más, porque en invierno se tapa. El noble, considerando la situación con gran calma, dixo a su esposa con pena y mansedumbre en su cara. Siempre dixe, Rosa Frita, que de buena te pasabas, y como eres tan piadosa, la pringas, hija del alma, que se vaya el postillón a otra parte a facer gárgaras. Sin un hombre que gobierne, la casa non es la casa. Juan de Dios Peza fue poeta, político y escritor, y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Vino a España como miembro de la Embajada de México y, al parecer, fue un gran padre de familia. Su mujer lo plantó dejándolo con 3 nenes
a los que crió y educó con educación. Escribió poemas como este, en el que hace gala de finísimo humor. Es un abuelo que le quiere contar un cuento a su nieto pequeño, y se titula Este era un rey. Ven, mi Juan, y toma asiento en la mejor de tus sillas. Siéntate aquí, en mis rodillas, y presta atención a un cuento. Así estás bien, eso es, muy cómodo, muy ufano. Pero ten quieta esa mano. Vamos, sosiega esos pies. Este era un rey. Me maltrata el bigote ese cariño. Ah, este era un rey. Vamos, niño, que me rompes la corbata. Si vieras con qué placer ese rey. Jesús, ¿qué has hecho? ¿Lo ves? En medio del pecho me has clavado un alfiler y mi dolor te da risa. Escucha y tenme respeto. Este era un rey. Deja quieto el cuello de mi camisa. Oír atento es la ley que a cumplir aquí te obligo. Deja mi reloj. Prosigo. Atención. Este era un rey. Me da tormentos crueles tu movilidad, chicuelo. ¿Ves? Has regado en el suelo mi dinero y mis papeles. Responde, ¿me has de escuchar? Este era un rey. ¡Qué locura! Me tiene en grande tortura que te muevas sin parar. Mas, ¿ya estás quieto? Sí, sí. Al fin cesa mi tormento. Este era un rey. Oye el cuento inventado para ti. Y agrega el niño, que es ducho en tramar cuentos a fe. Este era un rey, ya lo sé, porque lo repites mucho. Y me gusta el cuentecito. Y mira, ya lo aprendí. Este era un rey, ¿no es así? ¡Qué bonito, qué bonito! Y de besos me da un 100. Y pienso al ver sus cariños. Los cuentos para los niños no requieren argumento. Basta con entretener su espíritu de tal modo que nos pueden hacer todo lo que nos quieran hacer. Con lenguaje grato o rudo, un niño, sin hacer caso, va dejando paso a su narrador desnudo. Infeliz del que se escama con esas dulces locuras, si estriba en sus travesuras el argumento del drama. Oh Juan, me alegra y me agrada tu movilidad tan terca. Te cuento por verte cerca y no por contarte nada. Y bendigo mi fortuna y oye el cuento y lo sabrás. Era un rey a quien jamás le sucedió cosa alguna. ¿Nos ha gustado? ¿Nos ha gustado? Estupendo. Damos otro salto en el tiempo y nos vamos al siglo pasado, el siglo de la tele. Y nos encontramos con un peculiar personaje. Los poemas que vienen a continuación son punto de aparte. Son para que cambiemos el chip y nos enfrentemos al humor surrealista, especial, personalísimo de Luis Sánchez Polac, más conocido como Tip. Y el primer poema se titula La rosa fermosa. Vi de una rosa fermosa en el jardín del amor, y como era tan fermosa, fragantosa y olorosa, me enamoré de su hedor. Quise ver ya más de cerca y sentir ya junto a mí, y al agacharme, sin duda del esfuerzo, me peí. ¡Ay, coño!, dijo la rosa, rosa de Pitiminí. Y como era tan fermosa, fragantosa y olorosa, se murió la pobrecita. Hay un par de poemas que os los cuento para los que no tienen internet o no tienen YouTube, pero se los podéis oír al propio Tip y verlo a él, porque los tiene grabados en YouTube. El siguiente se titula Y allí estabas tú, qué espanto. Este tiene miedo.
Me han dicho que te has cagado ayer noche en la taberna y no lo quise creer, dijera quien lo dijera. Y vine corriendo a verte, corriendo con estas piernas, para ver si era verdad que del vientre andabas suelta. Y dudaba y desmentía aquella tremenda idea, diciendo, no es posible que se haya cagado ella, porque te quiero muy bien, porque te quiero de veras. No quise hacer caso, niña, de lo que hablaron las lenguas. Mientras en esto pensaba, hice entrada en la vereda que conduce a tu casita cubierta de madreselvas. Antes de entrar me detuve en el quicio de la puerta y sentí que el corazón por dentro me daba vueltas y mis ojos se nublaron al ver que estaban abiertas las ventanas de tu alcoba que dan mirada a la huerta. Un presentimiento extraño recorrió todas mis venas y un sudor frío inundó mis carnes duras y tersas. Apreté la dentición de los dientes y las muelas y corriendo como un loco ascendí por la escalera y al entrar en el dintel de la puerta de madera sentí un golpe en la nariz tan penetrante, morena, que no pude reprimir un grito de gran sorpresa. Y allí estabas tú, qué espanto, apoyada en la alacena, rebozada hasta el cogote de espesa y nutrida mierda. Confuso y desesperado, salíme a la carretera a respirar aire puro de los montes de la sierra. Y ay, entonces comprendí que era verdad y muy cierta que tú te habías cagado ayer noche en la taberna. En una sesión anterior, para los que se hayan arriesgado en repetir, leí un poema de Dullos contando la tarde de toros de la infanta Isabel, la chata a los toros. Tip le hace un homenaje a su manera. Que nadie espere encontrar aquí nada coherente. Esto es un revoltillo de palabras e imágenes que tiene su puntico un tanto surrealista. No es para pensarlo, es para oírlo, porque además se lee de carrerilla. Este es su famoso romance de Perete. Tip. Era tip. No podría faltar un verso de José María Perman. Ya está, no, mejor no decimos nada. Gracia y tipismo. Nos vamos a la feria de abril en Jerez. Y es que Andalucía es una señora de tanta hidalguía que apenas le importa lo material. Ella es la inventora de esta fantasía de comprar y vender y mercar entre risas, fiestas, coplas y alegría, juntando a la par negocio y poesía. La feria es un modo de disimular, un modo elegante de comprar y vender. Se lo oí decir a un tratante: hay que ser inglés para hacer un negocio, poniéndole a un socio un parte con 20 palabras medidas, que cada palabra cuesta un dineral. Compro vagón, muelle, 5 toneladas, stock, urge envío. ¡Qué cursilería! En Andalucía, con 20 palabras no hay ni para empezar, que al trato hay que darle su poco de sa. Lo de menos quizás es la venta. Lo demás es la gracia, el a qué, y el hacer que no vuelvo y volver, y el darle al negocio su sal y pimienta, como debe ser. Negocio y poesía, feria de Jerez, rumbo y elegancia de esta raza vieja que gasta 10 duros en vino y almejas vendiendo una cosa que no vale 3. Jerez. El cielo bonito se viste de oro y añil. Lo mismo iba Joselito aquella tarde de abril en la maestranza de Sevilla, ¿te acuerdas? ¡Qué maravilla!
de tarde de primavera llena de luz y de olor. De allí se fue a Talavera, ¿te acuerdas? Y no volvió. Pero volvamos al caso. Móntate a la grupa mía, no hay en toda Andalucía caballo de mejor paso ni de andar más señoril. Vamos a echarle un vistazo, niña, a la feria de abril. Qué filosofía, la de aquellos muros castaños. El lote, bajo la modorra pesada del día, parece hecho en barro. Por delante, al trote, pasa un señorito. Cruza un ganadero, 2 coches, un auto. Nada les asombra. Cada uno busca su pizca de sombra bajo las orejas de su compañero. Y se empieza el trato. Pinta un garabato la vara de el coli. Se apoya en el anca. Saca su pañuelo verde y raya blanca. Lo dobla, lo guarda sacando la punta. Tose, escupe, pisa, se para y pregunta: ¿cuánto das por ella, currito Durán? De los 700 no pasa un real, es gacha y rendida sobre el menudillo. Tienes mal la vista, la tengo cabal. No es buena la jaca para un organillo. Lo dice la envidia, la formalidad. Estás ya pintón, tengo hipercloridia. Vuelve al anjarón. Y rueda un lejano sonar de cencerros, y un mugir de vacas, y un ladrar de perros. Rebuzna un borrico, grita un mayoral, se ha escapado un mulo, corren 3 gitanos. La yegua alazana se ha puesto de manos y ha encallado un Austin en un barrizal. Zumba un rebullicio largo y palabrero. Mira, Tito Jaime, parece un inglés. Y en un alazano pasa caballero con chaqueta corta, don Pedro Domecq, el marqués. Y hay el viejo negro, cenceño y enjuto que vende globitos. Y el que a 2 reales retrato al minuto. Y el que ofrece flores. Y el que vende pitos. Y el gitano viejo que olímpicamente, tratando sus burros, charla, llora y miente con el gesto grave de un emperador. Ricitos de negra, mirada gatuna, la cara verdosa como la aceituna y los dientes blancos como el alcanfor. Y luego el paseo, la hirviente cascada de coches y gente que orlan las barracas. Gritos, altavoces, tambores, matracas. Pasen, pasen, pasen. Vean la serpiente. No hay peligro alguno. La entrada, un real. Pasen, pasen, pasen. Costumbres de Oriente, vistas y figuras. No hay nada que atente contra la moral. Y las campanas y tambores y tarararira, trompa y cornetín. Y un puesto de tortas y un puesto de flores y uno de alfileres falsos en serrín. Y gente y más gente que viene y que va. Y una voz chillona que en los caballitos comenta inocente: ¡qué gusto que da! Y voces y pitos: pase el señorito, pase el caballero, Museo de Joselito con la muerte de granero. Y un bullicio jaronero que va y viene y corre y anda. Y el vals de Luisa Fernanda tocado con un trombón. Y el quejido largo de un acordeón y una voz: el ciego, tened compasión. Y otra: una limosna para el pobre manco. Y los cencerritos que en el tiro al blanco mueven unas tristes vacas de cartón. Se luce el recluta junto a la niñera y la mamá obesa, vestida de raso, lleva 2 de largo y una tobillera. Y qué dialoguillos se cogen al paso. Y aquella barraca que es, que dice el letrero, Petit Cabaret, y el cartel que pinta, pues una mujer en malla y camisa. ¡Qué desfachatez! Juana, Paca, Elisa, pasar más a prisa. Esto no se ha visto jamás en Jerez. Y así va la feria, como en una noria. 1, 100, 1000 veces pasa el cangilón. Y así se va el día,
La noche ha cerrado. Llega el farolero, gruñón y cansado, que viene apagando la iluminación. Y queda un borracho que de lado a lado va gritando: ¡Viva la revolución! Pasó el rebullicio, pasó la alegría. Así son las cosas de esta Andalucía, la forma brillante y el fondo vacío. Para poco cante, muy largo el jipío. A menos negocio, mayor fantasía. Así son las cosas de esta Andalucía, más sal que sustancia. Feria de Jerez, eventos y listados, rumbo y elegancia de esta raza vieja que gasta 10 duros en vino y almejas vendiendo una cosa que no vale 3. También en la anterior sesión leí con agrado un poema que citaba medicamentos conocidos, que alguno levantaba la mano diciendo: yo sí, yo lo conozco. Recurro al mismo autor, que es un maestrico que va por ahí, por los colegios, haciendo labor de proselitismo poético entre los alumnos, y que se llama Raúl Vacas. Y este poema se titula Morir en otoño. En noviembre, no sé cuántos titulares de periódico anuncian a un precio módico los duelos, lutos y llantos de los muertos y los santos. Porque el frío del otoño, la nostalgia o el demonio que nos tienen prometido desenchufan el latido del anciano y del retoño. Y no sé si se dan cuenta que en otoño los diarios llenan los obituarios, que la muerte amarillenta no rebaja ni una venta, que hace guardia en las aceras, que pasta en las carreteras, que riega con lotería las plantas de oncología y que vive en las afueras. Una muerte entretenida, que llega sin avisar, una muerte militar, una muerte conocida, prima hermana de la vida, muerte azul, sin envoltorio, que no falta a un velatorio con su ramo de medusas. Muerte en punto, sin excusas, muerte gris de ambulatorio, que cuando elige el momento ya no hay truco, ni gimnasia, ni disculpa, ni eutanasia que nos libre del evento de pasar rápido o lento al desván de la memoria. Que así se ha escrito la historia de los vivos y los muertos, que con los ojos abiertos han pasado a mejor gloria. Y al hilo de esta verdad, y si los datos son ciertos, hace días los expertos en datos de ancianidad calculaban por la edad de los adultos mayores que en 3 décadas, señores y público en general, esta ciudad cultural se llenará de mayores. Ahora entiendo el interés de todos los consistorios en construir tanatorios con cristales de pavés a la sombra de un ciprés. Y a la muerte y a su imperio darle un nuevo cementerio que un golpe, según Machado, de ataúd sobremojado es perfectamente serio. Hoy me ha dicho de este asunto un primo sepulturero, que en enero y en febrero, con la pala siempre a punto para atender al difunto, se pasa las horas muertas con las manos bien despiertas en medio del camposanto, bendiciendo con su llanto las tumbas que están abiertas. Y ya está. Antes nombraba a Jorge Llopis, que coincidió en la Codorniz con el pseudo marqués de Senafín, con Senafín, que también hacía versos, además de dibujar, no sé si os acordaréis en la Codorniz, aquellas condesas tetonas que bebían en porrón. Este poema, os lo advierto, quizá no está bien, o está incompleto, porque lo he escrito de memoria, que se me quedó a mí de chico cuando lo leí en la Codorniz. Y mi memoria, en fin, me acuerdo de esto. Anodínez se levanta cada mañana a las 7. Se afeita con su gilete
y mientras se afeita, canta. Se peina un poco, hace pis, desayuna en un instante y se marcha tan campante con corbata y traje gris. A las 8, como un clavo, entra el hombre a la oficina, como cualquier otro esclavo de su Alteza, la rutina. 4 horas cada mañana dedicadas a no ser, dedicadas a no hacer lo que a uno le da la gana. Y otras 4 por la tarde de alienación mal pagada que pasan como si nada, y Anodínez pa' que arde. Anodínez, duerme en paz en tu sepulcro de tedio, que otros busquen el remedio, porque tú no eres capaz. Y pasado el humor más castellano, ahora nos vamos al humor vernáculo. Aquí salen palabras y expresiones de uso corriente, o lo era, en aragonés. Y el primer romancillo lo escribió Cristino Gasós, que era abogado y fundador de la Academia Científico-Literaria de Huesca. Venía de una familia de abogados de Naval y Barbastro. Su padre fue alcalde de Huesca y él mismo fue concejal. Y se hicieron muy famosos sus escritos en el Diario de Huesca, titulados Líneas cortas, con un humor vernáculo pero fino y alejado del baturrismo. Y este poema, romancillo, se titula Visitas de pésame. Tengo que hacer varias voces, no sé si se captará quien habla cada vez, pero bueno, tampoco es que importe mucho. Trus, trus, se puede pasar. Adelante, señor Mariano. Buenos días. Regulares. Siéntese al lado de ese armario, que no le pase el bochorno que entra por ese ventano. Con el permiso de ustedes, póngase la gorra, amos, que esta sala está muy fría y ahí pasan de resfriados. Sí, corren mucho. Yo mismo tengo en la cuadra los machos con un tos que hace lo menos 6 días que no labramos. Ay, Jesús, José y María, cuántas desgracias. Y tanto. También en casa tenemos al burro griso mediano. ¿Y qué tiene? No sabemos si será torzón u manzo. ¿No lo ha visto el mariscal? No, señor, no nos friamos, porque para las trilleras casi nos mató el caballo. Qué poquico que se llevan el mariscal y el trujano. Miaja, seña Encarnación. Ay, Dios mío, qué entrada de año. El día 2 el tocino y el día 14 el amo. ¿Y qué tuvo el señor Roque? Que lo vi tan campechano la brispa del día Reyes cuando estábamos sembrando. Pues el pobre comenzó a quejarse de unos granos en sálvase a la parte que siempre estaba rascando. Dimpués se le hinchó la vena del corazón tanto cuanto, y en últimas le cogió un dolor al estómago, a la riñonada y a las aletas de los livianos, que se pasaban los días y las noches chemecando. ¿Pero bien lo empilmarían? No, señor, no lo empilmaron. Solo tomaba píndolas, inyecciones, leche y caldo. Pues a Colás, allá en Díaz, le roñaba el esquinazo. Aunque cojo, lo empilmemos y a los 3 días tan guapo. ¡Ay, qué desgracia tan grande! Vai, nosotras nos envamos con que seña Encarnación mucho ánimo, y tu Rosario con formación, y a casate, porque una casa sin amo... Eso nos decía el pobre cuando estaba gozizando. Con Dios, muchas gracias, y expresiones a Macario. Le ha penado de no venir, pero ha marchado al Balbastro. Loreto, ámonos también. Encarnación, muchos años para encomendar su alma a Dios. Con formación con sus santos designios, que poco a poco todos iremos marchando, todos somos morideros, y más tarde o más temprano, con Dios, Lucía y Loreto.
Y gracias por los 6 vasos y los 10 platos soperos y los 17 llanos que nos mandasteis la brispa del día que lo enterraron. No hay de qué darlas, mujer, eso no cal ni nombrarlo. Ya teníamos en casa, pero con aquel trafago no miraron la alacena, han de estar guardados los platos. Yo también me voy, que ya es hora de echar por el aro. Si me cumple, le daremos, no tenga ningún reparo. Gracias, sin Encarnación, con las me estará esperando. Ay, Virgen de la Piedad, qué son las que nos quedamos. Y las ovejas en casa, y las olivas al raso. Ya no creo. Con el tiempo tendrán que pensar en algo, porque 2 mujeres solas. ¿Y qué quiere usted que hagamos? Pues que les faltan 2 hombres, uno a usted y otro a Rosario. Y en mi casa, por desgracia, nos alcontramos 2 amos que necesitan 2 dueños como el comer. Ay, Dios santo, una para un servidor y otra para Colás, porque amos, en una casa sin dueña no pueden hacerse adelantos, por más que uno ponga el ser y se espiace en el trabajo. Pues aún se puede hacer menos en una casa sin amo. Adiós, sin Encarnación. Ya vendremos algún rato para hacerles compañías, yo y Colás, que en estos casos se conocen los amigos verdaderos y los falsos. Y de lo que hemos hablado de Colás y de Rosario y de mí y de usted, lo piensen el de ahora arda fin de mayo, porque malas que seremos no estaremos para ese caso, arda la San Miguelada o entre el Pilar y Todos Santos. Pues mire, en lo de los chicos atorgo a que entren en trato, pero seguidora tengo 9 meses para pensarlo. Es verdad, tienes razón. Yo creía, pero claro, sin Encarnación, paciencia y a plantar fuerte, Rosario. Con Dios, muchas expresiones y que se curen los machos. Que pronto va a arreglar. De pronto va a arreglar todo y con pocas palabras. El siguiente es de Manuel Lassa, con 2 S, que fue militar. Era de Armiñón y anduvo siempre de cuartel en cuartel, escribiendo poemas a donde caía y artículos para periódicos, desde Calatayud hasta el ABC madrileño. De él os traigo este muy salado romance de la carta. Así, más o menos. También aquí hay más voces aún. Tras, tras, ¿quién es? El cartero. Oh, sus, pues que tengo carta, déjala en el pollo. Aquí queda pues tía, calla. Ya te daré la perrica, bien, bien con Dios. Oh, sus maña, ¿de quién será? De mi Roque, de seguro. Ya la echaba de menos. El provecico que me dirá, desde Pascua, que se fue de confitero a Tiruel. Esta es la carta primera que nos escribe. Si serán noticias malas. Así una mujer decía, entre tanto que bajaba las escaleras secándose los 2 brazos y la cara. Pues al llegar el cartero, la pobre mujer estaba en el pasador metida con las manos en la masa. Bajó al patio, fuese al pollo, donde aguardaba la carta con un sello de correo y un sello de gallinaza. Pues las gallinas, que libres en el patio picoteaban, quisieron ver qué era aquello que en el pollo blanqueaba, y alguno más atrevido hizo en el papel la gracia. ¡Oh, sus, qué molera atiende! Pues lo han manchado ya la carta a las gallinas, tan cocheras, sus, a la de aquí marranas. Y alzándola entre las puntas de los dedos con la saya, limpió el sobre, salió afuera, cerró la puerta de casa y fuese calle adelante a la de la tía Bastiana, que tiene un chico que sabe de letras y ley cuántas se reciben en el barrio y a todos de apuro saca. Está Felipe, que tengo noticias del chico.
Tama, ¿ha escrito Roque? Felipe, baja. Y está en el granero. Maño, ven que está aquí la tía Calla que le escribe su hijo. Vamos. Enseguida se propaga la noticia y las mujeres van saliendo de sus casas, unas con el crío a cuestas, otras los brazos en jarras, esta con la escoba en ristre, es otra medio peinada con la lendrera en las manos y las greñas por la cara. Forman un grupo animado y entre todas, con su charla, sus gritos y sus preguntas, aturden a la tía Calla. ¿Qué dice el chico? Está bueno, viene, ¿eh? A ver lo que le pasa. Te pide dineros. Puede, ya veremos. Pero bajas o no, Felipe. Qué porra que hará este muchacho. ¡Hala! Límpiate esos mocos, guarro, y a ver qué dice esta carta. El muchacho rasga el sobre y empieza a deletrearla, mientras todas las mujeres acércanse más y callan. Teruel, 4 de septiembre de 9... Pasa. Queridos padres, sabrán... Al llegar a esto la Calla da un chillido, de las manos del chico el papel arranca y echóse a llorar a gritos mientras sus vecinas arman un jaleo indescriptible preguntando: ¿qué te pasa? ¿Qué me ha de pasar, repaño? ¡Oh, sus, qué desgracia! Ya mi hijo no me quiere. ¿Y por qué lo dices? Tama, ¿no lo vís? Queridos padres, todos sus padres, y a mí nada. Ya llevamos un rato, así que vamos a ir acabando. Y para acabar, voy a hacer un bis. Esto es que me lo han pedido. No digo quién, ni por qué. Un romance que ya dije en el anterior recitado. Y vuelvo a hacer también la misma advertencia. Es de Alberto Casañar Saccheri. Este romance que os voy a recitar reconozco que ha envejecido muy mal. Y que hoy en día cuentan cosas que ya no pueden de ninguna manera suceder. Imposible. Es un relato misógino y malintencionado que no se corresponde con nuestra realidad actual. Y luego encarecidamente a las damas presentes que sepan encuadrarlo en aquella lejana época y que solo sirva hoy como recuerdo de un pasado para ejemplo de generaciones venideras. Al fin y al cabo este poema no es sino la jota de picadillo hecha romance. Por si acaso no queda claro, este lector no se hace responsable de lo que va a decir a continuación. Palabrita. El poema. ¿Por qué se reirá la gente? El poema se titula Los 25 motivos. Las mujeres, todos los días, para que el marido les casque, dan 25 motivos como voy a demostrarles. Si hay poco que hacer, madrugan para no dejar que descanses. Pero si hay mucha faena y necesitas marcharte trempano y has dejado dicho que a eso de las 6 te llamen, hasta las 8 o las 9 no esperes que se levanten. Una vez que se despiertan, principian a esperezarse, erutar y tomarse otras higiénicas libertades que le ponen a uno en ganas de emigrar a Buenos Aires. Como el cutis de las manos lo tienen tan fino y tan suave, usan en invierno el agua templadica para la base y a tú te la ponen fría del todo para que te acatarres y te salgan sabañones en todas las extremidades. Se marchan a la dispensa o a la cocina a peinarse. Y mientras están peinando, preparan el chocolate. Así es que a luego lo tomas y te se vuelve vinagre, porque lleva mandolina y en la jícara te salen crepé, horquillas, cosmético y microbios de 100 clases.
Al tiempo de irte de casa, en vez de salir a darte un par de oscuros y abrazos, como los que meses antes de contraer matrimonio te daban para engatusarte, se asoman a la ventana, furiosas como caimanes, y a grito pelao te dicen: mucho ojo con lo que se hace, que no bebas, que no juegues, que no fumes, que no gastes. Tienes que subir al tranvía, porque ya te se ha hecho tarde, y al ir a pagar te encuentras con que ellas, sin avisarte, te han sacado de los bolsillos los dineros y las llaves. Ni la cédula siquiera acostumbran a dejarte para exponerte a que te cojan y te metan a la cárcel. Así que vuelven la espalda. Ellas, sin encomendarse a Dios ni al diablo, se ponen la mantilla y al instante se van a la iglesia un rato a alparciar y a confesarse para sentar plaza de buenas, de humildes y de formales. Cuando confiesan, se tragan los pecados más importantes. Así es que, no hallando el cura motivo para incomodarse, les manda de penitencia un pollico con tomate, que te ha de costar muy poco para que te cueste 6 reales. Después de estar un par de horas cotorreando por las calles, si pasan frente a un comercio, se meten en él a escape a comprarse un par de medias, aunque en el armario guarden, sin estrenar o en buen uso, 40 o 50 pares. Si a tú las medias te gustan blancas u color de carne, se las compran amarillas o moradas para que rabies. Los garbanzos no los ponen hasta que vas a sentarte a la mesa, y como no hirven nada más que un minuto, salen más duros que la cabeza de algunos municipales. Si les dices que están duros, se vuelven como arraclanes contra tú, y con mucha guasa te obsequian con estas frases: ¡qué delicado es el niño! Cualquiera que te escuchase creería que de soltero comías como un mainate, cuando fue que no comieras nada más que salvo un alfalfe. Si callas por no armar fisco, dicen que eres un cobarde, que tienes la sangre de horchata y que debían quitarte los calzones y ponerte hábitos como a los frailes. Con el bocao en la boca, se echan largas en el catre diciendo que te enjaqueca, y a tú te mandan que cargues con los críos y les mudes las bragas y los pañales, o que les metas el dedo en la boca para que callen. De dormir la siesta suelen levantarse con un hambre tan impropia de personas humanas que son capaces de engullir en un minuto un pozal de chocolate, 3 palmos de longaniza y 2 ochos de los grandes. Si has quedado en ir a casa de algún amigo a enseñarle a tocar en la bandurria alguna tanda de valses, para que se enfade tu amigo, se empeñan en que la saques a dar una vueltecica por el coso, y no te cale más que a bajar la cabeza y obedecer y aguantarte. Si las llevas al teatro, por mor de que no se enfaden, en lugar de agradecerte el obsequio que les haces, están todo el rato diciendo: ¡ay, qué calor! Esto es asase. No sé para qué hemos venido. Mal empleos 4 reales. No he visto función más sosa. Ya tengo ganas que acabe. Si las llevo de paseo nada más, ya pues preparado. Estarán como carcomas 2 horas, dale que dale, dándote la primer murga y pudriéndote la sangre con lo de: vaya un marido, qué manera de portarse. Pasamos frente al teatro y no se me ocurre llevarme.
Si vuelves andando a casa, no hacen más que lamentarse de que les duelen los callos. Y si para que no se cansen las llevas en el tranvía, se les figura que lo haces porque te aburres y quieres volver a casa cuanto antes. Si al regresar del paseo te decides a pegarles a los chicos porque quieren subirse por los bazares, te llaman bestia, bárbaro, degenerado y mal padre. Si dejas que se estozuelen y que griten y que salten, responden: con esa calma que tienes, ya pues engordate, vaya el modo de educarlos. Lo que es así, no te extrañe cuando lleguen a mayores que no respeten a nadie. La cena la tomas fría, pues no quieren incomodarse en dar vuelta por el fuego y no dejan que se apague. Después de cenar, te ajustan la cuenta de los jornales y aunque les lleves 1000 duros, en lugar de conformarse, saltan con que haces el primo, con que eres un ignorante y con que otros sinvergüenzas han llegado a concejales y tú llegarás a viejo sin haberte vuelto un fraque. Finalmente, por no oírlas, te acuestas y al acostarte, como has de guardar a que ellas concluyan de acomodarse y se queden muy tranquilas con las 10/8 partes de la cama, pues resulta que tú tienes que conformarte con dormir en la orillica, materialmente en el aire, esperando que te arrimen alguna cosa y te balden. Si después de esto hay alguno que se decide a casarse, que sufra las consecuencias. Yo cumplo con avisarle. Ya me gustaría cerrar este recital con broche de oro, pero no tengo de eso. Os tendré que conformar con una cosa mía, que solo viene bien, porque es de rabiosa actualidad. Es un poema que se titula Político. Va dedicado a político, que con tu verbo nos aturdes, prometes solución a tantas cosas y en forma tan harto milagrosas que te debes creer Virgen de Lourdes. Ya tenéis a la audiencia amodorrada con tanto castigar nuestras orejas, que oíros es oír rezos de viejas, porque decir, no decís nada. Su sonrisa se prueba ante el espejo, halla la que le va pintiparada. Desarruga un poco el entrecejo, se la pega con cola en poco rato y cuando al cabo la tiene bien sujeta, aparece el señor con una jeta de no haber en su vida roto un plato. Y es que la publicidad, esa ciencia del engaño, consigue cualquier apaño, dulcifica la maldad y hace sabio al ignorante. Así coloca a buen precio desde un político necio a cualquier desodorante. Su imagen venden con tanta desfachatez como tino y consiguen de un pollino un político que encanta por su gracia oratoria, su postura y simpatía, cuando mejor estaría dando vueltas a una noria. Tanto insisten que algo queda, que es eso lo que pretenden, pues al fin y al cabo venden monas vestidas de seda. Cuando en la tele los ves tan arreglados, tan pulcros, tan seriotes y tan bellos, y que además parecen todos ellos de esos que no se peden ni en privado, yo pienso para mí todo contrito que o bien es verdad que son sinceros, o que en vez de mirar un noticiero estoy viendo el anuncio de un bonito. Unas diarreas me dan cuando les veo esas sonrisas hipócritas que ostentan los que la bala del poder detentan, que rezuma soberbia y cachondeo. Qué espectáculo triste el de esta tierra, plagada de mendigos y parados, de ciudades frías,
de montes quemados, de jóvenes viejos, de ríos de mierda, de pueblos sin agua, críos sin escuela, cagadas de perro, pasotas, drogados, calles sin un árbol, putas quinceañeras, viejos sin sonrisa, mar y ríos marginados, niños delincuentes de mirada tierna. Aun sabiendo lo cierto de los hechos, siguiendo la costumbre, españolitos, lejos de obrar, os tocaréis los pitos, quedando trascornudos satisfechos. Lo peor es que todos lo sabemos, y a pesar de que no nos engañamos, por el ojo sin niña nos pasamos todo lo que hay que hacer y que no hacemos. Lo del ojo sin niña se lo he copiado al señor Quevedo. Muchas gracias. Espero que os haya pasado bien. Yo me creí que ibas a poner el control de alcoholemia. No, eso no es poesía. Eso no es poesía. Sí, sí. Os puedo contar el chiste de la... ¿Cómo es? El chiste de la señora de provecta edad y la sandía. Ay, sí. Dice, sí. La sandía es un manjar de utilidad singular. 3 beneficios de para, porque se come, se bebe y hasta te lava la cara. Imagina, Andalucía, canícula, mediodía, un sol que es plomo fundido, las moscas vienen y van, las campanas ni talán, los pajarillos ni pío. Una vieja, muy revieja, gorda, fofa, culibaja, está comiendo una raja de sandía, sin menear una ceja, sentada sobre una caja, la tía, y sentada de tal modo que está enseñándolo todo. Se ha remangado de más la saya hasta las rodillas y no se advierten puntillas, encajes, ni nada de nada. Que se ve, vaya por Dios, en vez de una raja, 2. Y pasó el tío Manuel, serio y circunspecto él, y no pudo por menos que fijarse en lo que no llevaba. No por caerse en la baba, sino más bien por cosa de espantarse. Y le espetó en medio del camino: ¿que te se ve el chumino? Y le contestó la tía: ¡ay, Manuel, que no te coscas, que es porque si no las moscas me vienen a la sandía!